Las reformas protestantes se le llama reforma por un movimiento religioso, lo cual provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias, que todo eso se denomina como protestantes. Lo fundó Martín Lutero, que es conocido como un monje teólogo alemán. Él dirigió unas fuertes críticas morales de la Iglesia romana. Luego se convirtió en la cabeza visible de las reformas, que se trata de un movimiento religioso que rechazaba la espiritualidad primitiva. Seguidamente, el inicio de las reformas fue en Alemania, para ubicarnos un poco más, en el siglo XVI, como esa es la bandera de Alemania. La primera característica: recupera los valores del cristianismo primitivo. No reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana, lo cual pasa a proponer dicha recuperación. La segunda, reduce los sacramentos a solo dos. Uno, que es el bautismo, que a continuación vamos a ver una clara imagen que lo identifica, que es un ritmo de adopción y admisión al cristianismo asociado con el uso del agua, como nos muestra claramente ahí la imagen, que está el niño, el agua, el padre y la mamá. El segundo es la Eucaristía, que es el nombre que se le da en el catolicismo al sacramento que consiste en la comunión de los fieles y Jesucristo al tomar su cuerpo y su sangre, representados por el pan y el vino consagrados para ese efecto, como nos muestra claramente la imagen. La tercera, la Biblia como la única fuente. Eso quiere decir que la Biblia fue considerada así por la palabra de Dios y la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. La primera causa, la estructura sociopolítica del Sacro Imperio, lo cual en las altas noblezas quería tener mayores márgenes de autonomía frente a los intentos centralizados de los emperadores en la dinastía. Ahí en la imagen nos muestra el emperador. La segunda, la influencia de algunas ideas del humanismo, que se refiere en especial a la crítica de la teología de la Iglesia Católica y a las excesivas riquezas que lo represente la jerarquía eclesiástica. La tercera, la venta de indulgencias promovida por el papado para financiar la construcción de basílica en San Pedro en Roma, que se trata de la entrega de dinero para obtener la indulgencia o perdón de los pecados por parte de las autoridades. Las consecuencias más importantes se dividen en el cristianismo occidental en dos ramas. La primera, la católica apostólica romana, ya que luego del conflicto se reivindicó a sí misma como heredera de la tradición cristiana medieval y aceptó la autoridad infalible del Papa. Dos, variedad de la iglesia protestante, como el calvinismo, que se rechazó la autoridad del Papa y se propusieron a restaurar los valores del cristianismo primitivo. Todas estas dos son las más importantes consecuencias de las reformas protestantes. Seguidamente, el otro tema se llama conflictos europeos, que se trata de designar diferentes guerras que tuvieron lugar en Europa y que se consideraron como conflictos continentales o de dimensión europea. En el siglo XVII estuvo fuertemente marcado por grandes crisis y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa, debido a que la revolución global de la economía y de la población que fue negativa. En el siglo XVIII se produjo tres conflictos bélicos. Uno, la Guerra de Sucesión Española, que se produjo en 1701 hasta 1714, teniendo como causa la disputa entre los países que defendían al candidato Felipe de Borbón. Fue un conflicto internacional. La segunda, la Guerra de Sucesión Austríaca, que comenzó en 1740 hasta 1748. El motivo por el cual el camino inició la guerra de la sucesión al trono austríaco tras la muerte del emperador Carlos VI. La tercera y última, la Guerra de los 7 años, que inició en 1756 hasta 1763. Fue catalogada como la Guerra de los 7 años. Fue ocasionado por una serie de conflictos internacionales que se produjo en estos tiempos para establecer el control en general